Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos la jornada de expresión política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Diario La Hora, Radio Planeta Sur 106.1 FM, SR Radio y a nivel continental a través de las redes sociales. Hoy estaremos analizando lo que es la provincia de Loja y también consultarle al señor prefecto de la provincia la posibilidad de inventariar la riqueza de esta provincia. Estamos con el señor ingeniero Mario Mancino, con quien vamos a hacer y desarrollar esta temática a través de Expresión Política. Pero antes de ello quiero saludarlo al señor ingeniero que está presente aquí en Expresión Política. Señor ingeniero, buenos días. Muy buenos días, Pablo Lindo, muchísimas gracias por esta entrevista, a pesar de la mañana fría y lluviosa. Siempre para mí un honor hacer comunicación con este importante medio como es SR Radio, así se, ¿no? Sí, perfectamente. Señor ingeniero, bueno, yo quiero empezar sobre lo que es el tema del liderazgo político suyo. El último proceso eleccionario en el cual usted obtiene más de 67,000 votos, prácticamente de lo que hemos revisado en toda la provincia de Loja y los resultados del Consejo Nacional Electoral, periodísticamente es una votación perfecta, señor ingeniero. ¿A qué se debe esa votación, señor ingeniero? Bueno, no sé si sea una votación perfecta, pero sí estoy profundamente agradecido con el pueblo lojano por haberme dado este enorme respaldo, lo que me compromete y me está comprometiendo desde el primer día de mi gestión a no fallarle al pueblo, a cumplir desde el primer día las promesas y ofertas de campaña. Y yo creería que este resultado obedece al tipo de campaña que se hizo. Una campaña sin ataques, sin ofensas, sin denigrar al adversario político. Y segundo, entiendo por la forma en la que se hizo política. Prácticamente cuando iniciamos la campaña lo hice acompañado de un laptop y un data show donde nosotros mostrábamos a los ciudadanos de las diferentes reuniones qué es lo que queríamos hacer en vialidad, en producción, en riego, en emprendimientos. Y parece que eso caló mucho a la gente. Yo reconozco, no soy un político de tarima, no tengo un discurso, yo diría, fogoso, un discurso de la vieja escuela. Yo soy un técnico y más bien soy muy puntual y muy claro en las propuestas que quiero hacer. Y también le atribuyo ya a un hastío de la población respecto a la antigua clase política y hubo este cambio generacional tanto en la alcaldía cuanto en el gobierno provincial. Y bueno, en este momento vemos dos personas, digamos, no tan, con una trayectoria política tan dilatada en estos importantes cargos. Creo que por ahí va la cosa. Sí, claro. No, y está correcto lo que usted manifiesta porque el resultado electoral lo estaba revisando la noche de ayer y prácticamente es eso, el hastío que la gente o la población votante tiene sobre el mensaje político de hace unos 40 años hasta la presente fecha. Y lo que quieren escuchar son palabras profundas sobre temas esenciales y vitales de la provincia de Loja. ¿Por qué le digo todo ello, señor ingeniero? Porque usted, no vamos a decir sitios o posiciones políticas. El señor ingeniero Mario Mancino, el señor ingeniero Kelvin Siccho y el señor Darío Loja prácticamente son los que obtienen una votación electoral muy detallada en la cual usted está precisando el discurso político. Si usted se fija, los tres primeros, ¿no es cierto? Son gente nueva, gente joven. Gente joven, somos gente nueva, de ideologías tal vez ligeramente diversas, pero claro, la votación refleja eso, ¿no? La gente esta vez quiso escoger personas diferentes. Y lo otro también que hay que resaltar es que ya la ciudadanía, aparte de perder la paciencia con los políticos, exige cambios casi que de manera inmediata, ¿no? No hay tiempo para improvisar, no hay tiempo para subirse en la curva de aprendizaje del cargo público. Mucha gente, por poco al día siguiente de lo que te posicionaste, ya exigía y ya quería cambios y quería obras. Esa es
un dato que hay que tomar en cuenta y que los políticos debemos tomar en cuenta, porque la gente se le acabó la paciencia. O sea, necesita la gente que el político actúe y actúe ya. Claro, pero usted dijo algo muy interesante. La ciudadanía no quiere que vaya a experimentar el gobernante o el funcionario, sino que sea preciso y detalle soluciones a los problemas que le han presentado durante campaña. Es correcto, es correcto. Yo creo que un poco para eso nos exigen. Y a veces, claro, el sector público es bastante complejo, está lleno de vericuetos legales, administrativos, de talento humano, que a veces relantizan la buena intención que pueda tener el político de empezar a servir desde el primer día. Y para eso se debe conocer primero la institución, se debe conocer el cargo y lo más importante, se debe rodearse de buenos asesores y funcionarios para que puedan llevar a cabo ese plan de trabajo. Eso es fundamental. Ahora, señor ingeniero, la votación tiene varias aristas de información. Una de ellas, por ejemplo, yo le voy a leer, porque usted me está observando que estoy revisando los números que revisé ayer en la página del Consejo Nacional. Ahí tiene las estadísticas. Electoral, exactamente. La votación de los blancos, señor ingeniero, es muy interesante y llama a reflexionar a cualquier funcionario y principalmente a un gobernante, en este caso a usted como prefecto de la provincia de Loja. ¿Cómo hacer enamorar nuevamente al pueblo de Loja sobre lo que es el gobierno provincial? Con obras, con soluciones. Ya. No hay otra forma. Yo creo que los políticos de lengua dulce, de fácil verbo, poco, ya la población no come cuentos. Ahora con la tecnología, redes sociales, Facebook, Instagram, la población está siempre pendiente y el día de qué es lo que hacen los políticos y de lo que no hacen los políticos. No hay margen para la mentira. Tiene que haber acción y si no hay acción o no hay obra por algún motivo, se tiene que transmitir claramente por qué no la hay. En este mes y medio casi que estamos en funciones, me he topado con la penosa situación, por ejemplo, de algunos alcaldes, ¿no? Yeah. Realmente reciben sus GATs en situaciones realmente calamitosas, endeudados, sin maquinaria, sin liquidez, con un altísimo gasto corriente, y muchos de ellos afianzan su gestión en lo que podamos hacer con la prefectura. ¿Y qué es lo que puede hacer allí el hermano mayor, en este caso la prefectura? Sí, no es tan mayor, yo tengo cerca de 33 millones. No, digo, el gobierno provincial, no usted, señor ingeniero. No, por supuesto, así lo entendí. Imagínense, nosotros tenemos 33, 34 millones de asignaciones del modelo de equidad territorial para atender 16 cantones. Si usted lo divide proporcionalmente, tenemos en promedio 2 millones por cantón para atender las competencias más costosas, vialidad, riego, producción, medio ambiente. Los alcaldes en proporción reciben más, ¿no? Revise cuánto recibe cada alcaldía desde el modelo de equidad territorial y reciben 4, 5, 6 millones de algunas alcaldías, más la autogestión, entre comillas, que se realiza por el cobro de tasas, impuestos, alcabalas. ¿Sí? Nosotros no tenemos ingresos propios, nosotros vivimos de lo que nos da el Estado, claro, a través del crédito, de los créditos del BEDE y a través del modelo de equidad territorial. Sin embargo, todo el mundo se cuelga de la prefectura para poder hacer obra y gestión en sus cantones. Pero es algo interesante, señor ingeniero, lo que acaba de escribir del gobierno provincial, porque usted podría desplegar una política de orden internacional en busca de recursos muy interesante para la provincia de Loja. Bueno, de hecho estamos reforzando el Departamento de Cooperación Nacional e Internacional. Ya. Hemos estado en contacto con algunos organismos internacionales. Hace una semana nomás nos visitó una delegación de la Comunidad Europea en busca de proyectos de ayuda. También me he reunido con la directora para América Latina de la CAF. Hemos estado en contacto con algunos multilaterales, Leximbank, con el BID. Y la idea es esa, ¿no? Justamente atraer recursos renovables y no renovables hacia la provincia de Loja para no tener que depender exclusivamente de las asignaciones del gobierno nacional. Perfectamente. Señor ingeniero, quiero preguntarle algo sobre el resultado electoral, porque usted sí lo ha de haber conocido y de hecho ha de haber realizado alguna
algún análisis sobre el tema político de la provincia de Loja, porque es importante partir de ese análisis. El ausentismo, señor ingeniero, tiene 74,000 votos. Y de allí sería la votación suya, señor ingeniero. En tercer lugar estaría el señor Kelvin Sicho y los votos blancos, que son considerables. Allí hay un punto de inflexión o de reflexión, señor ingeniero, sobre lo que es la actividad del gobierno provincial. A lo mejor podemos hablar de burocracia. ¿Cuáles son las metas y objetivos del mismo gobierno provincial? ¿Y cómo ve el gobierno provincial al territorio de la provincia de Loja y a su población, señor ingeniero? A ver, vamos por partes. Claro que sí. Los números, las cifras, yo creo que en buena parte reflejan lo que sucede no solamente en Loja, sino a nivel del país. El nivel de ausentismo se debe, yo creo, en buena parte a la migración de las personas, ¿no? Hay mucha gente que sigue saliendo de la provincia, sigue saliendo del país por falta de oportunidades laborales. El blanco lo interpreto como un hastío de la gente de no querer hacerse responsables de las decisiones políticas que podría acarrear un voto, es decir, simplemente gente que va, deposita la papeleta en blanco para tener el certificado de haberse presentado, podría ser. Y también buena parte del blanco, también la falta de credibilidad de la clase política en general, hace que las personas no quieran de alguna manera tomar partido por alguna línea política para luego no decepcionarse, ¿no? O arrepentirse. Yo lo interpreto así. Luego, las implicancias, claro, a nivel provincial son las consecuencias de tener una provincia que, en primer lugar, es una provincia extremadamente grande, compleja, claro, con una red vial que yo actualmente creería que supera los 6,000 kilómetros, en donde básicamente el lojano vive de la agricultura, ¿no? Un poco de la ganadería, del comercio, y ha faltado políticas, yo diría, a nivel nacional que ayuden a la provincia de Loja a surgir y a desarrollarse. Loja tiene muchos potenciales, muchísimos potenciales desde el punto de vista del agropecuario, desde el punto de vista de las energías renovables, en donde, claro, lamentablemente nos ha faltado, yo diría, ser más contundentes en explotar estas ventajas comparativas y competitivas que tenemos como provincia. No es fácil desarrollar esta política en el corto plazo. Esto se lo ve en el largo plazo y en ese sentido debemos trabajar para hacer que la provincia de Loja pueda explotar todas estas ventajas. ¿Proyectar 8 años, señor ingeniero? Paso a paso, vamos recién. No, porque los datos que yo tengo de estos resultados, que los leo yo en ese sentido, apuntan a todo ello. Ahora, yo sí quiero preguntarle algo, señor ingeniero, que parece una pregunta sencilla. ¿Qué piensa usted de Loja? Loja para mí es mi hogar, ¿no? Para mí yo creo que es la tierra más sagrada de la tierra y quiero y estoy trabajando realmente con mucha pasión, con mucho cariño para sacar adelante a mi provincia, una provincia muy compleja desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del tamaño, de la extensión, de la complejidad, de su topografía. Y realmente, pero al mismo tiempo es una provincia mágica, llena claro, de cantones maravillosos y de gente espectacular que requiere la ayuda y el apoyo de sus gobernantes. Ingeniero, ¿en qué le hemos fallado usted y este servidor a la provincia de Loja? Ay, buena pregunta. Yo creo que muchas cosas. Nos ha faltado comprometernos más con la provincia. Hay mucha gente buena como usted y como yo que durante años no hicimos política. Claro. Y dejamos que otros nos den haciendo la política y no es fácil salir de tu zona de confort para venir a servir. El lojano en general es muy complejo en su pensar y hagas bien o hagas mal, igual hay un cierto grado de crítica a tu gestión y a veces eso no se comprende. En lugar de todos arrimar el hombro hacia determinada autoridad que está y que puede hacer las cosas bien, tenemos una buena carga de crítica por parte de la misma sociedad
que a veces lo único que hace es entorpecer el desarrollo y los planes que se tiene para poder sacar adelante la provincia. Nos falta un poco más de unidad, de unión. Noto que somos, a diferencia, y le pongo como ejemplo de la SUAY, ¿no? Nos falta unidad, nos falta ser solidarios con nosotros mismos. Señor ingeniero, pero sería bueno de comenzar a cimentar un liderazgo no basado en una persona, sino basado en las profundidades que tiene este territorio provincial y la riqueza a lo mejor parlamentaria o política que tiene el pueblo de Loja. Eso sería lo ideal, pero también es una utopía. Yo creo que siempre tiene que haber un líder, ¿no? que guíe, que ponga un norte, que con el ejemplo, con el trabajo, motive a los demás a seguir ese sendero. Y eso no es fácil de conseguir, porque realmente hay que tener una visión mucho más amplia, más holística de lo que es el desarrollo, el bienestar de las personas, porque al final del día tú trabajas para que las personas tengan una mejor calidad de vida, mejores vías, Claro. más ingresos en la producción. Pero ¿por qué no asumir ese reto, señor ingeniero? No es que no quiera asumirlo, yo creo que hay que irlo cimentando y demostrando con las obras, y luego el liderazgo viene solo. Con las obras, ¿y por qué no una concertación política, social y económica de la provincia de Loja convocada por el gobierno provincial? Por la complejidad de la estructura mental de ciertos actores políticos y de cierta área del periodismo. Yo creo que es preferible cimentar eso en el cariño y en el reconocimiento del pueblo, de las personas. El problema aquí es de estructura de ciertos líderes políticos y de cierta prensa que de alguna manera influyen yo diría, en la forma de razonar de algunas de las personas. Ahí hay que tener un trabajo que se tiene que hacerlo con bastante, yo diría, objetividad, y simplemente el liderazgo se lo forja con hechos, con obras. Claro, a las palabras hay que ponerle hechos. Si no, no sirven de nada. Claro, señor ingeniero, esta pregunta quiero basarla en una opinión que lo hace un candidato a la presidencia en Argentina, Javier Milei, que dice: yo no vengo a guiar corderos, sino a despertar leones. ¿Por qué no copiar esa frase, señor ingeniero? Porque no es mía. Pero digo, ¿por qué no copiarla? Y a lo mejor podemos obtener resultados positivos para guiar una nueva experticia, no solamente en el tema de infraestructura, sino también en liderazgos políticos, señor ingeniero. Veamos qué hace Milei. Yo también lo sigo. Es un hombre de un discurso frontal, altamente crítico a la estructura política actual en Argentina. Esperemos a ver cómo le van las elecciones, me parece que son ahora en octubre. Sí, se acercan. Se acercan, y quiero ver a ese líder actuar, para luego opinar. Perfectamente. No, me parece interesante haber abordado este tema político de lo que es el poder político de los votos a la cual el pueblo de Loja votó por usted, señor ingeniero. Y es importante saber que no es únicamente que viene de un respaldo, de un liderazgo de otra persona, sino que a criterio personal los votos prácticamente son suyos. Bueno, la votación es personal, y he notado que en eso sí, el lojano es muy, yo diría, muy selectivo, muy inteligente. Sí. El rato de votar, vota por la persona, no vota tanto. No vota por partidos e ideologías. No, vota por la persona. En eso sí hay que rescatar que el lojano ha aprendido a identificar a las personas. Claro, y en ese sentido, el lojano, tanto de la ciudad cuanto de la provincia, vota por las personas. Claro, porque vota por tres jóvenes, no solamente en discurso, sino también en edad biológica, como es usted, el señor ingeniero Kelvin Siccho y el ingeniero Darío Loja. Sí. Es interesante esa votación. Hay una ruptura de lo que ha sido anteriormente el tema político. Bueno, ahí tiene usted la posibilidad de 3 nuevos líderes, a pesar que Darío es un hombre que ha estado ya más tiempo en política, claro. Ha sido concejal creo que un par de veces. Es un hombre que tiene más experiencia en la política que Kelvin o que yo, pero de todas maneras hay que rescatar que sí, somos personas jóvenes, relativamente hablando, que vienen a irrumpir en la política provincial con propuestas y con un estilo diferente. Eso sí hay que reconocerlo.
Ahora, señor ingeniero, usted habló algo sobre el tema de la migración. Yo le quiero preguntar, ¿cómo revertir el éxodo de lojanos, señor ingeniero? Con trabajo. Pero para generar trabajo hay que hacer algunas modificaciones en temas, yo diría, constitucionales que están más bien sobre nuestra posibilidad de hacerlo. Creo que hay muchas trabas en nuestro código laboral, hay muchas trabas en yo diría, en tratar de volver al Ecuador un país atractivo para las inversiones. Le pongo un ejemplo. Usted coge el código laboral ecuatoriano, el código tributario y presénteselo a cualquier inversionista extranjero. Hasta lleno más, dicen. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? La clase política, que lamentablemente vive de la política y no del trabajo, tampoco tiene mucho interés en hacerle fuerza para modificar solo estos dos códigos, no le pongo nada más. Claro, ¿no? Pero ¿cómo quitarle el colectivismo a estos dos códigos que usted apuntó, señor ingeniero? Ese ya sería una tarea que yo diría, esperemos que la nueva asamblea, esperemos, tengo mucha esperanza, pueda llevar a cabo. Pero si no hay un cambio en la forma de contratación para aquellas personas que no tienen empleo, difícilmente con el esquema actual vamos a tener un resultado favorable. Me parece que decía Einstein, locura es tratar de que las cosas cambien haciendo siempre lo mismo. Seguimos con el mismo código. Unas reglas de juego desde el punto de vista tributario que mutan y cambian permanentemente, que no facilitan, no atraen a la inversión extranjera, difícilmente va a cambiar la situación. Y en ese sentido sí tenemos que hacer un cambio profundo, pero que noto que la vieja escuela no está dispuesta a hacerlo. Señor ingeniero, la vieja escuela vio peligro en lo que le voy a consultar. ¿Las zonas francas eran oportunidad para quebrantar el espíritu de estos dos códigos? Por ejemplo, zonas francas, las excedes. Mire usted, cuando fui gobernador, hicimos gestiones importantes con el exalcalde de Macará. Queríamos dinamizar la economía en Macará. Yo mismo recorrí, vi para simplemente repetir algo que ya ocurría en el país, que era emular lo que pasaba en Huaquillas con Macará, es decir, sacar la frontera, el control aduanero del puente y llevarlo 20, 30 kilómetros territorio adentro, para que al menos Macará se dinamice con el intercambio comercial con el Perú. ¿Cómo pasa en Huaquillas? Usted ve, claro, en Huaquillas no pasa nada. Los controles están tierra adentro. No hubo poder humano que haga entender en ese entonces al funcionario de aduanas, no hubo la voluntad, a eso me refiero. Ingeniero, revertir el éxodo de los lojanos significa invertir recursos económicos, posiblemente del gobierno provincial, del Estado nacional y de otras instancias a nivel internacional. ¿Cómo proyectar ese poder económico de Loja? A través de sus recursos naturales y a través también del conocimiento de la gente que tiene muchas profesiones y también oficios en la provincia de Loja, señor ingeniero. Mire, el lojano, si usted hace un poco de historia, sale de Loja y yo diría, tal vez es uno de los seres humanos más productivos y proactivos que hay. Vaya usted a Santo Domingo, a Nueva Loja, a Quito, y va a encontrarse con un sinnúmero de lojanos exitosos, emprendedores. Eso lo tienen los lojanos en sus genes. Muchos de los lojanos descendemos de los sefarditas. Claro. ¿No? Entonces tenemos genéticamente tenemos la economía dentro de la sangre. Ese amor por el trabajo, ese amor por la economía, ¿no? Entonces, ya son situaciones, yo diría, a nivel doméstico que le impiden al lojano, de alguna forma, en su propia tierra, lamentablemente, tener que llegar a ese nivel de desarrollo. El lojano sale y realmente es una máquina de trabajo, es una máquina de generar empresas, y es digno ya de un estudio antropológico y social. ¿Por qué es tan difícil hacerlo en nuestra provincia? Claro. Ingeniero, si el lojano a nivel nacional prácticamente es la fuerza económica del Estado, lo que estoy diciendo no es ninguna utopía. No, por supuesto. Es una realidad. ¿Y cómo es que en Loja no se desarrolla esa fuerza económica? ¿Qué factores inciden o es necesario meter a la academia para ver qué ocurre en esa parte, a lo mejor socioeconómica, cuestión social o política, señor ingeniero?
No tengo la respuesta, pero siempre yo me he hecho la misma pregunta y concuerdo con usted que sería digno de estudio. ¿Qué es lo que gatilla al lojano a ser tan productivo fuera de su tierra? Es algo que hasta ahora yo no logro entender. El lojano, si usted hace un poco de historia, tuvo una época de oro, en donde se generaron, primero hay un orden para que los pueblos y las sociedades crezcan, ¿no? Primero eres agricultor, luego eres agroindustrial, luego eres industrial, luego eres banquero y finalmente comercio exterior. Ese es un poco el ciclo de vida del desarrollo de un pueblo. En la década de los 40, 50, Loja era pionera a nivel mundial con tecnología agropecuaria. Habían importantes actividades agrícolas que estaban al día con la tecnología de los años 50, 40. Mucha mecanización, establos de tipo canadiense, tenían trilladoras de trigo. Realmente era increíble. Estábamos a la vanguardia, o al menos al día, con la tecnología agropecuaria. Luego vino otra generación que empezó a generar la agroindustria. En esa época se generó Malca, Cafrilosa, Inapesa, Tabla Rey, Cosurca, Camel, Comprolaxa. Entonces, y hubo una generación que realmente empezó ya a hacer la agroindustria, ¿no? Lamentablemente ahí fue el error, yo diría, hubo un quiebre de generación. Esta generación que fue brillante en desarrollar el sistema productivo, no delegó a tiempo a la siguiente generación. No delegó el liderazgo de las empresas que ellos con acertada visión empezaron a generar. Ellos empezaron a envejecer, pero nunca soltaron el mando de lo que ellos generaron. Fue esa generación la que perdió Loja. Fue una de las generaciones que perdimos. Y le hablo a la generación de mis padres, por ejemplo. Esa fue la generación que se perdió. La generación que se quedó empezó a envejecer, y ya fue tarde cuando la tercera generación quiso hacerse cargo para actualizar, modernizar las industrias y las empresas que ellos generaron. Fue ya muy tarde y empezó ya Loja a estancarse. ¿Estamos hablando de generaciones perdidas, ingeniero? Estamos hablando de generaciones perdidas. Yo al menos tengo identificadas 2 generaciones. 2 generaciones que podría significar. Y que eso de alguna manera podría justificar, entre comillas, el retraso que tiene Loja frente a otras provincias. Perfecto, puede ser. Faltan análisis y estudios sobre ello. Pero esas 2 generaciones que usted hace referencia, señor ingeniero, en el tema político significó presencia de Loja, a lo mejor en el Senado de aquella época o en el parlamentarismo de los diputados, hoy Asamblea Nacional Legislativa. Posiblemente significó recursos económicos del mismo Estado hacia la provincia de Loja. Entonces la devastación es muy grande. Sí, pero claro, esta pérdida de generaciones repercutió, pues yo diría, en el atraso en el que nos vemos ahora sumidos. Hay que recuperar. Ahora me da mucho gusto, por ejemplo, que muchos jóvenes lojanos estudian en buenas universidades. Y retornan. Y regresan a Loja a montar su negocio, su empresa. Mire lo que hacían los azuayos, igual, pero esto lo hacían hace 40 años. Enviaban a sus hijos a buenas universidades, regresaban y inmediatamente estaban al mando o empezaban a empaparse de los negocios familiares, de las empresas e industrias. Por eso es que, por ejemplo, el Azuay tuvo un despegue muy interesante, porque le dieron chance a las nuevas generaciones de continuar con los negocios y las empresas, y se las fueron actualizando, modernizando, y ahora usted vaya a ver lo que es el parque industrial en el Azuay, la cantidad de industrias y empresas que tenemos. Claro. Le pregunto aquí, ¿hace cuántos años no hay una nueva industria en Loja? Usted es el experto, señor ingeniero. Yo le pregunto. No, hace años. Usted fue presidente de Inapesa, si no mal me equivoco. Sí, jovencito. Claro. Pero así se fundamentan los liderazgos, señor ingeniero. Claro, yo recuerdo cuando estaba a cargo de Inapesa, claro, me tocaba a mí lidiar con un directorio, parientes ahí, ¿no? Yeah. Y era muy difícil, muy duro hacerles cambiar, ¿no es cierto? Decir, bueno, hay que reinvertir, hay que actualizar ciertos procesos, hay que actualizar cierta maquinaria. Ya no. Desde allí hasta la presente fecha, ¿cuántas industrias, señor ingeniero? No sé,
la verdad, y yo creería que más bien han ido decreciendo. Siempre son las mismas las que tenemos ahí. Claro. No recuerdo una nueva industria grande como Cafrilosa, como Inapesa, como Malca o Ile, aparte de esas. Porque el pautaje publicitario en muchos medios de comunicación son las mismas empresas toda la vida. No hay más. Ahora, yo Ahora, le consulto. Ya, hay una nueva línea de, claro, hay empresas en otras áreas que están despuntando. Y de la creciendo. ciencia y de la tecnología es muy buena esa parte empresarial. Sí, hay muy buenas empresas en ciencia, en tecnología, en servicios, sí. Pero claro, no, yo me refiero a la gran empresa, a la gran industria. No ha habido. Han habido emprendimientos a mediana, pequeña escala, exitosos, que eso es bueno también. Pero nos falta pues el impulso de, imagínense para Loja lo que sería 2, 3 buenas inversiones en empresas que demanden de mano de obra, que puedan generar. O sea, el aterrizaje de capitales externos para... O nacionales. Ya, pero aquí viene, bueno, usted me está preguntando y usted lo contesta en ese sentido, pero yo le consulto también, ¿cómo incrementar el Producto Interno Bruto? De acuerdo a lo que tenemos actualmente la información. Esa es una misión que tiene el sector privado. Pero de la mano del orden político, señor ingeniero. Mire, mucho haríamos los políticos y las instituciones públicas en no molestar. Vaya usted a poner cualquier negocio. Yo cuando era asesor del gobierno provincial saqué un cuadro, resumen, de cuánto le cuesta al emprendedor iniciar un negocio y formalizarse en el mercado. Es un viacrucis. En tiempo, instituciones, plazos, y realmente eso en el fondo ahuyenta la inversión. En un día se lo haré llegar, todos los permisos, papeles que se necesitan, tiempos, me parece interesante. Tiempos para cada institución, dinero que se necesita para cada trámite. Es realmente impresionante. Todas las instituciones estatales involucradas para autorizarte a ti para generar riqueza. O sea, lo que quiere el ciudadano es, toma tus impuestos y dame la seguridad jurídica y no me molestes tú como gobierno. Sí, pero bueno, hay una cantidad de pasos, procedimientos, de instituciones involucradas para que el privado pueda generar su actividad, que eso en el fondo limita muchas cosas. Entonces, ni bien pone un negocio, permiso de bomberos, patente, RUC, bueno, es una cantidad de cosas que realmente a los empresarios lojanos y ecuatorianos habría que hacerles un monumento. Claro, porque a pesar de todas esas generan economía. Esas limitaciones que le pone el sector público, aún así se arriesgan y hacen empresa. Claro, porque sacar la rentabilidad para pagar todo eso en el primer día de trabajo no se justifica. Y es algo que muchos funcionarios públicos no entienden. El mismo Estado no entiende. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado enorme, ineficiente, que necesita de toda esa cantidad de impuestos y tasas que están camufladas por un lado y otro para poder mantener la estructura actual. Ingeniero, le hago una consulta, porque usted es una persona que ha venido del sector empresarial privado. La burocracia le está quitando desarrollo no solamente al Estado ecuatoriano, sino a los gobiernos seccionales. El exceso de burocracia, sin duda que sí. ¿Cómo revertir ello? Bueno, con responsabilidad. Yo creo que hay que ser muy eficientes en el manejo de la cosa pública, ¿no? Y buena parte del exceso de burocracia viene del perverso sistema político que aplicamos en el país. Mucha gente que apoya procesos electorales de actores políticos tiene como último fin el tratar de conseguir un cargo público. Si tú sucumbes a eso y terminas llenando la institución pública de amigos, de gente que de alguna manera aspiraba a eso, terminas bloqueado, cruzado de brazos. Tú no puedes convertirte en la Junta de Beneficencia Laboral de campaña, para eso no te eligieron. Te eligieron para gobernar. Para hacer obra, ¿no es cierto? Gobernar los recursos naturales, señor ingeniero. No naturales, públicos. Porque le quiero consultar de los recursos naturales, para ver si a lo mejor estamos en la misma línea o tónica de lo que es la provincia de Loja. Usted decía algo interesante sobre... Le quiero preguntar algo.
Mario Mancino no piensa construir feudos políticos para próximos procesos eleccionarios, o su poder político lo va a basar en las obras que usted hace referencia y en las palabras precisas y prácticas. Yo le vuelvo y repito, soy un técnico que el pueblo me eligió con esa generosa votación. Mi objetivo, mi prioridad es devolverle al pueblo esa confianza en obras, en al menos cumplir el plan de trabajo por el que ellos votaron. Y eso es lo que estoy haciendo. Perfecto, me parece interesante. Ahora sí, señor ingeniero, usted está degustando un café de la provincia de Loja. ¿Cómo gobernamos esta riqueza? ¿Cómo inventariamos esta riqueza? Vicente Carrión, él está presidiendo la Mesa Técnica de Turismo en la provincia de Loja, me decía, si vas a entrevistarlo al ingeniero, pregúntale cuál es el recurso económico o el presupuesto para turismo. Y yo le digo, biche, pero turismo no es únicamente eso, sino que tenemos que desarrollar la economía del turismo a través de los productos y recursos. Y el otro turismo de recreación y ocio a través de las locaciones que permitan albergar ello es otra cosa. ¿Cómo podríamos fundamentar economía de turismo, señor ingeniero? Bueno, me gustaría que esa misma pregunta se la hagan al Ministerio de Turismo, a la Jefatura de Turismo. Se la voy a hacer, señor ingeniero. ¿Cuánto tienen ellos destinado para apoyar al sector turístico? Ajá. Tomando en cuenta que siempre el turismo no es una actividad pública, es una actividad que le realizan los privados. Los privados. Yo mañana no me voy a poner una hostería ni una operadora de turismo, esa no es mi función. Mi función sí es ayudar, coayudar al sector turístico a que su actividad le sea rentable. Y bueno, una de las cosas que hemos ofrecido al sector turístico es que el gobierno provincial está dispuesto a financiar el plan estratégico del turismo de la provincia y el desarrollo de la marca provincia. Lamentablemente hay demasiados actores turísticos que están dispersos y no hay yo diría, una bitácora, algo un norte que reúna a todos estos actores políticos, hoteleros, restauranteros, operadores turísticos, en fin, para que la provincia de Loja tenga consolidado este plan estratégico del turismo. Eso es fundamental, no lo tiene, como lo tiene Azuay, como lo tiene Tungurahua, como lo tiene otras provincias. Entonces hemos acordado, porque nos reunimos en una mesa, ¿no? A todos. A ver, ¿qué necesitan del gobierno provincial? Yo, en mi ignorancia, no soy experto en turismo, dije, bueno, al menos garanticémosle al turismo, al sector turístico, buenas vías para que el turismo pueda llegar. Es el principal factor. ¿Qué quieren? Señalética para que la gente no se pierda y sepa dónde está el atractivo turístico, también podemos apoyar. Más frecuencias aéreas para que vengan más también. Pero bueno, son cosas que casi que son parte de la actividad normal que tiene que desarrollar el gobierno provincial. Vayamos más allá. Desarrollemos el plan estratégico del turismo. ¿Qué significa eso? Es un documento, es un estudio que hay que seguirlo a rajatabla, donde se le va a indicar a los actores del turismo qué es lo que se debe hacer y cómo se lo debe hacer y cómo hay que implementarlo. Señor ingeniero, usted dice algo que, bueno, la discusión tenemos que hacerla aterrizar en una mesa de diálogo, para decir las cosas, las fortalezas, debilidades y las oportunidades que tenemos, a lo mejor fundamentadas en un liderazgo netamente político, porque el político es el que tiene que asumir ese liderazgo para decirle a lo mejor los habitantes y el mismo territorio de la provincia de Loja, esta va a ser la senda por donde camina el desarrollo de Loja. El industrializar determinados aspectos como la agricultura y la ganadería, no hablar de agricultura y ganadería. Yo lo escuché alguna vez, tenemos que industrializar la agricultura y la ganadería. ¿Por qué no a lo mejor copiar lo que hace Japón? Los cortes finos, la carne Kobe, a lo mejor en la provincia de Loja, no al 100% parecido, sino algo a lo mejor imitado. El estabular determinadas granjas ganaderas. Estamos hablando de turismo, señor ingeniero, rural, y para eso necesitamos vías que conecten a esos sitios. ¿Por qué no comenzar a abrir ese abanico de la discusión? Los servicios y los recursos naturales visualizados también con el turismo. Bueno, siempre el agroturismo es una fuente
y un potencial muy interesante para la provincia. Yo creo que son dos actividades que van de la mano, para nada opuestas, sino más bien complementarias unas con otras. Y claro, la provincia de Loja tiene realmente sitios espectaculares para desarrollar tanto la actividad productiva cuanto la turística. Esos son justamente los productos y los objetivos que perseguiría este plan estratégico para que nos indique cómo hacerlo, dónde hacerlo y cómo implementarlo. Vuelvo y repito, no soy experto en turismo, en eso yo me dejo asesorar, no pretendo ser todólogo, y bueno, estamos a la espera de que nos empiecen a llegar ya las propuestas respecto al desarrollo de ese plan estratégico. Mire lo que hizo Perú, sin ir muy lejos. Claro. ¿Ha visto esa P Perú, el roja, círculo, el círculo? Usted ve eso y automáticamente relaciona Perú. Perú. ¿Ya? Entonces, algo así tenemos que hacer por Loja. ¿Y Perú qué desarrolló con eso? Su gastronomía, su turismo, un montón de cosas. ¿Sí? Y le mejoró la economía. Y mejoró la economía. Vaya usted ahora al norte del Perú, es un boom internacional en agroexportación, lo que yo le decía. Ya. Lo que antes era un desierto y lo que antes Chile lideraba a nivel sudamericano como el mayor exportador agroexportador del cono sur, ahora es Perú. Se lo ganó a Chile. Es una locura lo que producen los hermanos peruanos en el norte. Ingeniero, pero ¿por qué no convocar a ese diálogo, a esa concertación, para poder elaborar a lo mejor no líneas profundas, sino elementos básicos hacia dónde apunta la provincia de Loja, en materia económica, en materia social y en materia política, en esas tres vertientes, señor ingeniero? Se lo podría hacer, pero yo no quiero ser incrédulo, pero sí lo que usted me está pidiendo parte también por una gran tregua política en la provincia de Loja. Estamos a puertas de una nueva elección de presidente y de asambleístas, en donde yo creería que los actores políticos y las autoridades de Loja deberían sumarse frente a un objetivo común. Y eso es lo que nos falta. Nos falta madurez política. Priman las codicias, las antipatías, los odios, y mientras sigamos con esa división, la provincia no va a lograr tener un derrotero hacia donde queremos llevarlo. Claro, porque yo le pregunto esto, ¿por qué, señor ingeniero? Imaginemos que la Corte Constitucional hubiese dado el visto bueno a las zonas francas del presidente de la República. Loja estaba en desventaja frente a otros territorios a nivel del Ecuador. De América Latina no se hable, señor ingeniero. Entonces, ¿cómo revertir esa situación? ¿En desventaja, dice? Claro, porque imagínese, no es lo mismo la provincia de La Suay que la provincia de Loja en materia económica. ¿Qué hubiese pasado si las zonas francas ya hubiesen sido ley de la República del Ecuador? Bueno, se entiende que por zonas francas o zonas de desarrollo, las que podrían estar en zona de frontera. ¿Sí? Yo hubiera pensado que hubiera sido una oportunidad muy interesante para Loja, ¿no? Hay una ley de desarrollo fronterizo, hay un montón de leyes, pero en la práctica no se llevan a efecto. Claro. Faltan reglamentos, hay desconocimiento, entonces veo que por ahí no es la cosa. Pero me hubiera encantado, por ejemplo, una ley específica pero contundente, clara, rápida de aplicación, para convertir a Loja en un polo atractivo para que vengan empresas nacionales e internacionales a invertir en nuestro territorio. Señor ingeniero, ¿cuáles son las señales económicas que está en este momento transmitiendo a lo mejor la provincia de Loja al Ecuador? Las señales económicas. El parque eólico que hace poco se firmó para que se comience a construir, señor ingeniero. Loja, yo creo que tiene claro, se está posicionando a nivel nacional como la capital de energías renovables. Tenemos más de 5.000 megavatios, ¿sí?, de potencial de generación de energías renovables. Vamos a tener, la única provincia va a tener 3 proyectos eólicos funcionando: Huascachaca, Villonaco 1, Villonaco 3. Pero aparte de esos, hay un sinnúmero de proyectos fotovoltaicos y eólicos que están listos, con inversión extranjera detrás, haciendo cola para poder venir a invertir. O sea, vamos a tener energía.
Desde la provincia de Loja. Loja para mí es de la futura provincia petrolera, entre comillas, porque la energía del futuro es de la electricidad, ya no es del petróleo. Y renovable mucho mejor. Mucho mejor. ¿Qué es lo que le pasa a Loja y qué es lo que tendríamos que invertir, por ejemplo, los lojanos, la empresa eléctrica, ¿no? Presionar en un objetivo, en que se invierta en una red de interconexión de Loja hacia las redes de alta tensión que están construyendo para desfogar la energía hacia el Perú. ¿Y por qué no vender la idea? En Loja hay energía suficiente para instalar infraestructura industrial de gran envergadura. Sí, ¿cuál es el problema? Loja tiene mucho potencial y hay muchos inversionistas que quieren venir a invertir en Loja en energías renovables, pero no se les da la factibilidad de interconexión justamente porque las líneas de interconexión están saturadas. Necesitamos generar, invertir en nuevas líneas de transmisión para que todo el potencial energético de Loja pueda ser interconectado con el sistema nacional interconectado y así poder vender energía a otros países. ¿Cuánto nos costaría esta línea de interconexión para que Loja, todo el potencial eólico, solar, pueda conectarse a la nueva red que van a hacer hacia el Perú? Nos cuesta 100, 120 millones de dólares. ¿Pero dinero de la provincia o dinero del Estado que tendría que ser? Podríamos hasta licitar esa inversión privada. ¿No? El otro día escuché que el Estado le había autorizado a la SELEC justamente acceder a un crédito del BID de 281 millones de dólares para poder conectar al Ecuador con el Perú, en un tramo que va de la avanzada hasta más allá de Huaquillas. Entonces, a esa línea deberíamos nosotros sacar una lateral, si es que se quiere, para poder interconectar todo ese potencial. Entonces, por ejemplo, ahí tiene usted un objetivo común para los lojanos, independientemente del color político que vista su camiseta. Señor ingeniero, las necesidades de la humanidad y también de los habitantes de Loja y del Ecuador y a nivel de Latinoamérica obligan a repensar la provincia de Loja, no solamente de sus recursos naturales, sino también de la población. Y le voy a hacer dos paréntesis en ese sentido. La votación de Zapotillo, que fue sumamente importante para usted, no así la del Cantón Macará. Yo leí una parte de una entrevista que había dado un medio colega en la cual decía que a usted le agrada y le place degustar el chivo al hueco. En temas de parques fotovoltaicos y la creación del ganado para este plato delicioso de Zapotillo, ¿cuáles podrían ser las decisiones? ¿Mantenemos esta especie nativa o simplemente vamos por un tema económico de gran envergadura? Yo creo que hay que ser realistas y tienes que aterrizar las ideas y los proyectos a lo que hoy por hoy puede hacer la población, ¿no es cierto? El tema de cambiar el sistema de producción caprino en Zapotillo tiene algunas connotaciones, no solamente desde el punto de vista ganadero, las tiene desde el punto de vista medioambiental y social. Si tú hablas con los naturalistas, el bosque seco, que en Zapotillo es un bosque envejecido, no se está renovando, no está autorregenerándose, porque claro, los chivos que andan sueltos, nómadas, lo que hacen es comerse los brotes de los guayacanes recién nacidos, y en fin, eso de alguna manera perjudica al medio ambiente, pero también perjudica al capricultor. Yo creo que un animal estabulado es mucho más fácil de manejar, de controlar, gana más peso, porque no anda vagabundeando por ahí buscando lo que no hay. Te deja el guano, que tiene un valor importante para el mejoramiento de los suelos. Son animales que no se caen al canal, no los pisa el carro, no se los come el león. Lo que nos falta es implementar más corrales. Hay algunos que lo han hecho y con muy buen resultado, para tener mejores índices de producción, tanto de carne cuanto de leche. Y en eso vamos a trabajar estos años. Creo que es importante demostrar con hechos, porque en general los agricultores ganaderos somos muy incrédulos, somos como Santo Tomás, ver para creer. Si le va bien al vecino, yo le copio lo que hizo, pero es muy difícil cambiar. Ayer nomás tuve la oportunidad de una visita de unos ganaderos de Puyango que están ya estabulando ganado con éxito, están vendiendo agropesa y siguen de alguna manera
adoptando buena parte de la tecnología que propusimos, ¿no? La elaboración Claro. de silos, de henos, de mangamel, y esas son las semillitas que empiezan a germinar. O sea, la política va a ser en ese sentido, señor ingeniero, por parte suya, en el tema agropecuario. Por ejemplo, estabular el ganado en toda la provincia de Loja En ciertas épocas del año, sí. y en las otras épocas Depende, porque puedes manejar un a sistema través de mixto. potreros. Invernas, pero manejadas bien, ¿no? Manejadas con cercas eléctricas, manejadas con cortes de igualación, con bebederos. Entonces se puede manejar un sistema mixto, ¿no? Y en verano, donde falte el pasto, donde no tengas invernas, los animales tendrán que estar estabulados, eh, consumiendo lo que el ganadero, ahora que hay forraje en abundancia, tenga que conservar. ¿Solo producimos o le ponemos valor agregado al tema de la agricultura y ganadería, ingeniero? Es fundamental el valor agregado, pero esa es una segunda etapa. Es una segunda etapa donde ahí está la rentabilidad, ¿no? ¿Y El quiénes momento- intervienen allí? Igual, la empresa privada. Nosotros podemos generar ciertos modelos de gestión a manera de aprendizaje, a manera de ensayo, a manera de que sea el gobierno provincial el que pueda asumir los errores de la puesta en marcha y decirle, muy bien, esto es lo que tienes que hacer, nosotros ya lo hicimos, nos equivocamos de aquí, acá, acá, tú no lo hagas porque nosotros ya lo hicimos. O sea, ¿ustedes experimentarían en las granjas que tiene el gobierno provincial para evitar los errores en la Sí, parte privada? nosotros con responsabilidad le proponemos al agricultor y al ganadero técnicas y modelos de gestión a la lojana, desarrolladas por nosotros, no copiadas de otros lados, porque no puedes copiar. Ya. Loja, por su topografía, por su idiosincrasia de las personas, por su clima, es una provincia realmente única y exclusiva. Entonces tú no puedes copiar lo que funciona en, qué sé yo, en Tungurahua, en Loja, porque no es lo mismo. Tienes que adaptar la tecnología a la lojana. ¿Por la superficie terrestre o por los Por un climas, señor montón, por ingeniero? un montón, por la topografía, por el clima, por la idiosincrasia de la gente, por un poco de factores. Tú tienes que adaptar lo que funciona en otro lado, no necesariamente va a funcionar aquí. Entonces tú tienes que generar la tecnología y los modelos de gestión conforme a tu realidad. Usted me está diciendo que el departamento que está a cargo de la agricultura y ganadería del gobierno provincial, Desarrollo productivo. desarrollo productivo, sería más bien aliado de la empresa privada. No necesariamente. Va a ser aliado del agricultor, del ganadero. Ya. ¿Sí? Y que la tecnología que vayamos a aplicar y que estamos aplicando y que la hemos aplicado está diseñada a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia. Semillas de pastos, por ejemplo, no gratuitos, sino a un costo económico, a lo mejor subvencionado por el gobierno provincial. Que podría ser, porque el ganadero lo que dice, yo no quiero que me regalen, yo quiero que me faciliten. Vamos a obsequiar, entre comillas, vamos a apoyar, no obsequiar, porque lo regalado nunca sirve. Ujú. La gente no lo valora, lamentablemente. Siempre tiene que haber una contraparte. Claro. ¿No? Lo que más le puedes arreglar, beneficiar al agricultor, al ganadero, es el conocimiento. Y algunas cosas sí tienes que apoyarle, ¿no? Con tecnología. Lo que le es esquivo al agricultor, al ganadero. Perfecto. Todo agricultor y ganadero está en posibilidades de comprar un saco de una semilla, un fertilizante, pero no todos los ganaderos pueden comprar un dron, un tractor agrícola, una perforadora, ¿sí? Es ahí donde queremos ayudar. O sea, yo podría ir al gobierno provincial a alquilar por unas 2, 3, 4, 5 horas una maquinaria. Exactamente, esa es la idea, que te va a permitir a ti reducir tus costos de producción. No hay que ser demagogos en esto. Mucha gente ofrecía semillas, que fertilizantes, y cuando tú te pones a analizar dentro de tus costos de producción, lo más caro no es eso, ¿no? Es, por ejemplo, lo que tú inviertes en mano de obra, que cada vez es más Claro. escasa y más cara, para, por ejemplo, realizar la siembra, realizar la cosecha, realizar una fumigación. Entonces, es ahí donde nosotros hemos querido atacar. Vea, ya no lo haga, usted con una sembradora puede, de acuerdo a la topografía, al sector, con $20 sembró una hectárea, sembró y fertilizó. Claro. Con $15 usted fumigó una hectárea. ¿Sí? Usted con $20 de la cosechadora cosechó una hectárea de maíz. O sea, señor ingeniero, ya no es necesario alzar la mirada para ver si está garubando o lloviendo fuertemente,
sino que a lo mejor ustedes pueden brindar la información meteorológica para Mire la siembra y agricultura. Mire lo que está pasando ahora. Mire lo que está pasando. Ayer sé que había caído un tremendo aguacero en Pindal, en la zona maicera. No podemos seguir haciendo agricultura ciegas. El nivel de tecnificación del agro lojano es pésimo, casi nulo. Todo se hace a mano, todo se hace a mano. Hay cantones donde ni siquiera hay tractores agrícolas. No hay una estación meteorológica que le diga al